Vamos a la palabra de Dios en Lucas 12, del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor: entre tanto se juntaron miles y miles de personas, tantas que unas a otras lo atropellaban. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Escriba ahí, discípulos. Hay corchetico, el que esté tomando notas, esta parte importantísima en lo que quiero yo tocar. Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de su hipocresía, porque no hay nada que quede en secreto que no llegue a descubrirse, ni nada que esté escondido que no llegue a saberse. Por tanto, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se oirá a la luz del día, y los que han dicho en secreto y a puerta cerrada será gritado desde las azoteas de las casas. Dice: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Pues yo les quiero hablar de este tema, de la máscara, es el título, la máscara de la hipocresía. La máscara cubre una parte o la parte total de nuestro rostro, ¿cierto? No sé si alguna vez ustedes usaron máscaras. Yo las usaba cuando estábamos pequeños y el día en que se celebraba, porque no conocíamos del Señor, nos poníamos máscaras el 31 de octubre y teníamos que pensar cuál era el personaje que queríamos representar con esas máscaras. Hoy en día, que ya soy adulta, que conozco el Señor ya hace 21, 22 años, no sabía que la máscara se había quedado conmigo. Y por eso quise hacer este tema, porque es un tema que me ha confrontado muchas veces, pero la primera vez que leí esto, el Señor habla de que las máscaras debemos quitárnoslas. Y compara la palabra de Dios, dice que, o les advertía a los discípulos, y ese es mi primer punto, les quería advertir contra la levadura de los fariseos. Jesús comparaba el efecto que produce la levadura cuando la mezclamos con la harina y la fermenta y la hace crecer. Y cierto, y nos salen unos panes grandes, deliciosos. Aquí de pronto nos puede ilustrar, y si usted quiere indagarle a nuestro mentor Alejandro Ferro, que él tiene una fábrica de panes y él sabe más que nada de todo esto. Pero es tremendo cómo el Señor compara el efecto de la levadura con la influencia del espíritu, porque esto es un espíritu, el espíritu fariseo, hipócrita. Gracias a esa levadura, muchas cosas crecen y tiene un efecto químico al mezclarse la levadura con la harina. Y es más, en el momento uno la puede mezclar, no sé los que han hecho panes o galletas y usted le pone levadura, pero no es inmediatamente que se ve la transformación química. Pasa un buen tiempo y sin darnos cuenta cumple su efecto en la harina. Dice la palabra de Dios en Mateo 13:33. Cuando una mujer pone en harina un poquito de levadura, ese poquito hace crecer toda la masa. ¿Cuánto dice que se necesita? ¿Un qué? Un poquito. Pero Jesús les estaba advirtiendo a los discípulos: cuídense de la levadura de estos fariseos, o sea, de su hipocresía. Tengan cuidado de contaminarse de lo que ellos creen o practican y pueden terminar igual o peor que ellos. Recordemos un poquito de historia. Los fariseos en esa época de Jesús era una secta religiosa muy poderosa. Y eran muy estrictos en que se obedecieran las tradiciones, las leyes, porque ellos pensaban que eso era santidad. Es más, no fue suficiente para ellos tener 10 mandamientos. Ellos inventaron 613 normas, tradiciones que debían cumplir. Entonces eran un poquito exagerados en eso. Y el Señor les hacía ver que
esas leyes estaban obsoletas, que eran demasiadas cargas para ponerle al pueblo para vivir en santidad. En Mateo 12 habla de 2 casos donde Jesús fue acusado por los fariseos porque un sábado él iba caminando con sus discípulos, iban caminando bien juiciosos, iban compartiendo y les dio hambre y estaban pasando por unos cultivos de trigo y él dice, bueno, pues comámonos estas pepitas de trigo, la abrieron y se la comieron y ya, ¡oh! ¡Pecadores! Hoy es sábado, ustedes no deben de hacer eso. Pero si estamos comiendo trigo, no, ustedes son pecadores. Entonces, eso era pecado, simplemente estaban, porque para ellos hacer eso se suponía que era un trabajo y que los sábados no deberían trabajar. Entonces tenían una mezcolanza de tradiciones, de leyes estrictos, legalistas, religiosos, tradicionalistas, y eso a Jesús no le agradaba. A ellos también les ofendía, o les llegó a ofender que él sanara un día sábado. Es que no, ¿cómo así? ¿Por qué tiene que sanar un día sábado? Y él decía, es la vida, es una persona que está necesitando ayuda. No, es sábado y punto. El sábado no se sana, no se hace. No, pero espérense un segundo. Primero está la vida antes que una ley. Primero está la vida antes que unas reglas y unas tradiciones, un legalismo. Entonces Jesús iba en contra de ellos porque era una dureza tremenda. Para estos fariseos eran muy importantes las reglas y las tradiciones, pero cero de relación con Dios. Lo más triste es que muchas de esas leyes ellos no las cumplían, pero sí exigían que los demás las cumplieran. Por eso Jesús les decía, ¿cómo? Mírenme acá. Hipócritas, quítense la máscara, no sean hipócritas, porque ellos exigían a los demás cosas que ellos no hacían. Y a veces nos puede pasar a nosotros, nos ponemos una careta, una máscara y le exigimos a nuestros hijos cosas que nosotros no hacemos. Les exigimos a las personas que nos honren, pero nosotros nos ponemos la careta y no honramos. Les pedimos a los demás que sean honestos con nosotros, íntegros, que sean transparentes, pero nosotros nos ponemos la careta y nosotros no lo hacemos. Entonces, en muchas cosas, a veces es necesario hacer un alto y revisar si de pronto todavía tenemos por ahí una careta puesta. Pues esa careta el Señor la llama hipocresía. Y la hipocresía, según la lengua española, es un tipo de mentira, es un tipo de pantalla, es una máscara que nos colocamos para guardar una reputación. Toda persona hipócrita muestra sentimientos falsos, fingidos. A medida que yo le voy hablando, vaya usted pidiéndole al Espíritu Santo, ¿será que yo tengo un poquito de 1 a 10 cuánto? Y usted vaya reevaluando como me ha tocado a mí hacer el ejercicio. Dice además que la persona hipócrita actúa con malicia, ocultando sus verdaderas intenciones tras una fachada de bondad. Finge opiniones o valores para ganarse la amistad de alguien, la aprobación o la simpatía. El sinónimo de hipócrita es fingir, falso, engañador. Judas, mojigato. Yo no sé si alguna vez a usted le han dicho hipócrita. Yo espero que no. Y a veces uno dice, uy, esos fariseos. O le han dicho, uy, fariseo, usted sí es pura farisea. Y eso puede ser lo más ofensivo que nos pueden decir a los cristianos, porque no queremos parecernos a los fariseos en absolutamente nada. Pues imagínense que la palabra hipócrita en el griego significa actuar. Cuando yo actúo, entonces ¿qué hago? Me pongo una máscara para actuar. Y el Señor quiere que nos quitemos esas máscaras. Hoy nos dice Jesús, tengan cuidado de fingir algo que no sienten y algo que no practican y no viven. En Mateo 16, del 6 al 12, pero yo voy a parafrasearlo,
dice nuevamente, cuídense de la levadura de los fariseos. Pero los discípulos pensaron que se refería a la levadura que llevaba el pan. Y ellos de una vez pensaron, pero ¿cuál pan? Si no trajimos pan, no tenemos que comer, nos vamos a morir de hambre. Ay, a todas estas no trajimos pan. Ay, ¿cómo se nos fue a olvidar? Y ay, Jesús, a ver, como que yo no me estoy refiriendo a los panes. Acuérdense que no importa, ustedes no traen pan y yo les doy pan para que coman. Yo me estoy refiriendo, y dice en el versículo 11, ¿cómo se les ocurre pensar que me estoy refiriendo a la comida? Lo que dije fue que se cuidaran de la levadura de los fariseos. Y ellos, por fin entendieron que no se refería a la levadura del pan, sino a las enseñanzas, ojo, escriba ahí, a las enseñanzas falsas de los fariseos. ¿A las qué? Enseñanzas falsas. Esto es un espíritu. El fariseísmo y la hipocresía es un espíritu. Hace años, cuando aprendí acerca de las características del fariseísmo y de la hipocresía, me di cuenta que yo era una hipócrita totalmente. Pero si yo leo la palabra, yo le sirvo a Dios, yo enseño la palabra. Pero el Señor me dice, eres una farisea y necesitas ser libre. Me ponía una máscara. Yo reconocía que, que habían cositas, pero no las quería hablar con Dios, ni con mi mentora en ese entonces. Entonces yo actuaba. Yo fingía amar cuando tenía una rabia, cuando estaba odiando. Entonces me ponía la careta. Ay, yo también te amo. Ay, yo también te entiendo. Ay, yo también estoy contigo. Pero en el secreto me tenía que quitar la máscara y decir, yo odio a esa persona, no la soporto. Pero delante de la persona me ponía la máscara. Yo fingía que no había pasado nada, pero llevaba una lista de los errores y de las ofensas que me hacían las personas. Tenía un cúmulo y un listado de amarguras y de dolores y de desdichas. Pero me ponía la máscara y decía, no pasó nada, igual ya pasó, eso no dolió, tranquilo, tranquila, eso no pasó nada. Pero seguía ahí con mi careta. Yo fingía y actuaba. Y yo decía, ay, yo ya no critico a las personas, yo ya me quedo con la boca cerrada. Y de verdad hacía mi mejor esfuerzo por no criticar a nadie delante de nadie, de verdad que sí. Pero ¿qué pasaba? En mi mente, yo me ponía la careta y decía, ¿qué tal esa persona? A mí no me parece justo. ¿Qué tal? Yo no puedo creerlo. Y me ponía nuevamente mi careta. Y así el Señor fue mostrándome muchas cosas que yo hacía supuestamente exteriormente, fingía, pero en mi corazón juzgaba y menospreciaba. Yo decía, no, yo no soy orgullosa. Pero cuando el Espíritu Santo me revela la condición de mi corazón, yo sí era muy orgullosa. Era orgullosa por lo que Dios me había dado, porque pues nunca había tenido y ya tenía en ese momento. Entonces yo me llené de orgullo de la casa, me jactaba del carro nuevo que me había regalado. Yo decía, no, yo soy humilde, pero era una falsa humildad. Era orgullosa porque ¿saben qué? Dios me usaba. Entonces yo me creía la ungida de Jehová, la última Coca-Cola del desierto. Entonces cuando el Señor empezó, ustedes no se imaginan la confrontación para mi corazón. Era una farisea hipócrita. Una cosa era en mi casa y otra cosa era afuera. Entonces vivía así, con la careta, delante de las personas. Con Dios, pero volvía y me la colocaba y yo ya estaba cansada de estar sosteniendo caretas hasta que el Señor me dijo, no más levadura, no más. Vas a sacar la levadura de la hipocresía, vas a sacar el espíritu del fariseísmo, porque yo venía de una casa, de una familia donde eso era normal ponernos una careta todo el tiempo. ¿Qué pasó? Nada. ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué estás bravo? No, por nada. ¿Pero es que estás haciendo mala cara?
Yo no, pero no me atreví a decir, sí, estoy triste, me dolió, estoy cansada, no puedo más. No podía, porque tenía que vivir con las apariencias para poder ser aceptado y que dijeran, ay, bueno, menos mal no le dolió la levantada de pata y está bien. Porque pensé que eso estaba bien. Pero ya cuando somos cristianos, el Señor sí nos quiere pedir que nos quitemos toda careta. Sonreía muchas veces a carcajadas, pero ¿saben qué? Por dentro estaba llorando, porque estaba viviendo una situación difícil que yo creía que nadie debía saber, ni mi mentora, ni mi pastor, nadie debía saber, porque eso era un problema de mi casa, era con uno de mis hijos. Entonces sonreía y me veían feliz, pero mi careta estaba puesta, porque no era capaz de decir, estoy triste, estoy pasando un mal momento, estoy destruida como mamá, y tenía que fingir. Y me tenía que estar con una careta puesta. Y para rematar, como estaba en mi trabajo con Dios, hablando de este tema, me da la palabra en Mateo 23, 27 y 28. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impureza por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. No lo digo yo, lo dice Jesús y me lo dijo a mí. Sepulcros blanqueados. O sea, no era suficiente con decirme que era una farisea hipócrita, sino que además de todo, que yo estaba muy bonita por fuera, pero podrida por dentro. Entonces calcule cuando ya uno ha caminado un tiempo con el Señor y yo enseñaba la palabra y ministraba y le servía y entonces hacía mis ayunos, pero era un sepulcro blanqueado. Me veía hermosa por fuera, pero por dentro yo sabía que había algo que no estaba bien en mí. Yo decía, pero si yo oro, yo ayuno, yo le sirvo a Dios, leo la palabra todos los días, pero ¿qué es lo que falta en mí? Hay algo que no me deja avanzar como persona, hay algo que no me deja avanzar en mi área financiera, hay algo que no me deja avanzar en mis relaciones, hay algo que no me deja avanzar y que no puedo creer en mí, no puedo creer en los demás, pero ¿qué es? ¿Qué es? Y nada más ni nada menos que era que estaba siendo influenciada por un espíritu de el fariseísmo y de la hipocresía. A partir de ese momento mi corazón fue quebrantado y el Señor hasta el día de hoy me ha llevado a tener cuentas cortas con Él diariamente para no volver a caer en el espíritu del fariseísmo y la hipocresía. Delante de Dios yo puedo sacar todo, aprendí a sacarlo absolutamente todo, lo que me duele, lo que me enoja, lo triste, la rabia, perdono a quien tenga que perdonar, suelto y renuncio a esta influencia del fariseísmo. Y es un trabajo que yo sigo haciendo diariamente. Y aunque ya viví ese tiempo y lo lloré con Dios y fui súper confrontada y dije, sí, voy a trabajar en esto, a ser honesta, a ser íntegra, a hablar con la verdad, a expresar sabiamente mis emociones, lo que no me parece, lo que no estoy de acuerdo de una manera sutil, amable, bondadosa, Señor. Entonces, pues, hoy ya me fui al extremo. Y a veces me dicen, ¡ay! Tenías una cara. O sea, ya no disimulo, ya decidí, me quito la careta. Soy lo que soy. ¿Listo? Y es más, a veces mi esposo me decía y hace unos días, ¡ay! No, pero disimula, mira la cara, disimula y di que sí. Y yo le dije, no porque es lo que yo pienso. Es lo que yo siento, es mi verdad y tiene que ser tan valedera. Y con eso no le estoy haciendo daño porque no estoy hiriendo a nadie. Estoy diciendo, no estoy de acuerdo, porque me duele, porque no me parece, porque no siento. Quiero ser honesta, no quiero ser hipócrita, no quiero volverme a poner una careta delante de nadie. A veces me dicen, ay, es que se te veía como enferma, como llevada. Y yo les digo, sí. La fácil sería ponerme la careta y decir, ¿tan raro? No, yo sí estaba súper bien, ve qué raro, sería una mala percepción tuya, porque yo sí estaba bien. No, aprendí a decir, sabes que sí, estaba súper enferma, tenía un dolor tremendo que no te imaginas, me dolía tanto esto y estaba pasando por un momento tan duro.
aprendí a expresar. A veces me dicen, ay, es que yo te vi que como que estabas brava. Sí, estaba enojada, pero no contigo, sino porque pasó esto y esto y esto. Y eso me molestó, porque pienso que se pueden hacer las cosas de una manera mejor, de bendición y de excelencia. Entonces aprendí y estoy aprendiendo a que no quiero volverme a poner una careta, porque a veces tristemente eso va a traer más dolor a mi vida. Por eso aquí en el ministerio nos interesa discipular a las personas. A nosotros nos interesa con mi esposo y con los pastores Felipe y Adriana y con todos los mentores. A nosotros nos interesa sanar los corazones. Les podemos dar todo el conocimiento bíblico, teológico. Pero yo he aprendido en este caminar con el Señor que de qué me sirve un conocimiento teológico cuando Jesús no puede entrar a ese sepulcro blanqueado y arrancar eso que no está bien. No me va a servir de nada. Por eso nosotros estamos interesados primero en que usted sea sanado, sea restaurado en sus emociones, en su carácter, en su manera de pensar, en su manera de actuar. Porque ahí, así usted se sepa un versículo, ese versículo va a dar un fruto que le va a agradar a Dios. A nosotros nos llama mucho la atención. Es nuestra pasión discipular a las personas. Porque queremos sanar vidas, porque sabemos que si sanamos una vida, todo su entorno va a ser transformado y cambiado. Por eso creemos en la sanidad interior. Y quiero hablar también de muchas características dentro de este primer punto que tiene el espíritu del fariseísmo. Pues son varias, pero resumí. Y son características que nos llevan a ponernos caretas como pueblo de Dios. El espíritu del fariseísmo se opone a la restauración y a la salvación de una persona. Se opone sutilmente. Como pueblo cristiano cuestionamos y juzgamos a los nuevos convertidos. Alguien se convirtió hace poco, un cantante del mundo. Y yo estaba buscando algo en YouTube y el título decía, ay, falta ver si de verdad dejó el mundo. Mírenlo cómo se viste. Y yo dije, ¿y cuánto llevará este señor de convertido? ¡Un mes! Llevaba un mes de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador y ya el pueblo cristiano está, a ver, vamos a ver si sí, porque mírenlo cómo se sigue vistiendo, mírenlo cómo sigue hablando. Fariseos, hipócritas. Cuando a la palabra de Dios dice que cuando uno se convierte, ¿qué hace el cielo? Que los ángeles, ¿qué hacen? Se alegran, se ponen felices porque hay uno que se convirtió. Pero nosotros como pueblo cristiano, no, pues ¿qué tal? ¿No siguió? Ay, no, ¿cómo se viste? No, mire cómo, no. En vez de decir, qué bendición, Señor, se convirtió, ayúdalo que de verdad este nacimiento espiritual sea genuino, sea auténtico, Señor. Pero como pueblo, a veces nos oponemos a la sanidad y a la salvación con nuestros comentarios. A veces hemos escuchado que metieron a la cárcel a un asesino y a un violador. Y cuando escuchamos que ya está predicando la palabra, que tiene un grupo de oración allá en la cárcel, adivinen quién son los primeros que dicen, no, es que yo no puedo creerlo, que un violador, sobre todo un asesino, sí, y yo que le sirvo a Dios, y yo que llevo años, y que ayuno, a mí nunca me han dado la oportunidad de predicar la palabra, y entonces uno tiene que meterse a la cárcel, entonces ¿para qué lo asesinen? Lo he escuchado y lo he leído. Y digo, a ver, fariseos, hipócritas, alegrémonos, porque no hay pecado delante de Dios, más grande o más pequeño, todos son igualitos delante de Él. Y si a Dios le place que esa persona sea un escogido, una persona sacada de donde la tuvo que sacar, como nos sacó a todos nosotros, ¿por qué no es válido si a Dios le place? Juzgamos al mismo pueblo cristiano cuando caen en pecado. Un pastor, un mentor, un líder. Y entonces lo primero que hacemos es enjuiciar. No, a mí me parece justo que siga predicando. Es que hay que sentarlo de todo. No, hay que sacarlo de la iglesia. Y yo digo, pero si la iglesia es un hospital, ¿será que se nos está metiendo la levadura, un poquito de levadura del fariseísmo?
Y se nos olvida que la iglesia somos un hospital, donde estamos todos los días sanando cosas y siendo libres y estamos siendo restaurados. Otra característica de los fariseos es que se creen mejor que nadie por el conocimiento bíblico que creen tener y creen conocer a Dios. Pero una cosa es el conocimiento teológico y otra muy diferente, tener intimidad con Dios. Y yo ya he hablado de esto en alguna vez. Que hemos conocido con mi esposo personas que tienen títulos teológicos, tienen doctorado en teología, conocen supuestamente a Dios, pero no tienen una intimidad con Dios. Y eso hay una gran diferencia. Nos podemos llenar, porque acuérdense que el espíritu del fariseísmo, ¿qué hace? Aprendo, pero nada pongo en práctica. Entonces, no, a la semana escucho 10 prédicas y escucho de este y escucho de acá y leo esto y esto. ¿Y qué pone en práctica? Yo prefiero una prédica el domingo y que yo me la pueda digerir toda la semana, porque si no, empiezo a llenarme de conocimiento y el conocimiento envanece, me llena de orgullo. Yo prefiero tener al Espíritu Santo de Dios dentro de mí. Ellos creían, los fariseos, que eran orgullosos. Bueno, se jactaban de su orgullo porque pensaban que eran los únicos descendientes de Abraham con el derecho a enseñar la palabra de Dios, porque se sabían los 5 libros de la Biblia al pie de la letra, pero ninguno de esos ponían en práctica. El espíritu del fariseo tristemente ha entrado a las iglesias y a veces nos jactamos, nos enorgullecemos porque Dios nos ha dado, nos ha puesto, pero se nos olvida que es Él el que lo da, que no somos nosotros los humanos. A veces estas personas fariseas, tristemente, se saben toda la Biblia, pero como esposos son duros, con sus hijos son fríos, son machistas, autoritaristas. Lo digo porque he tenido que ministrar esposas de pastores. Y cuando ellas me cuentan que su esposo es un docto en la palabra de Dios, pero como esposo, cero. ¿De qué sirve? Ahí está el fariseísmo, la influencia de este espíritu. Por eso Jesús no creía en ellos, ni compartía nada de lo que ellos practicaban, ni tampoco ellos creían en Jesús de que Él fuera el Mesías esperado, porque no eran como ellos lo esperaban, bien vestidos, de estatus, oliendo delicioso, con plata. No lo podían honrar, no podían aceptarlo, porque cuestionaban todo de Él, porque no estaba como ellos querían. Porque eso hace el orgullo. El orgullo nos lleva a creernos más que los demás. El orgullo nos hace creer que todo no lo sabemos, que no necesitamos. Este tema ya lo hemos escuchado. No, yo ya lo hago mejor. Si a mí me pusieran, no. ¿Y cómo se le ocurrió decir eso? No, y todo el tiempo ese espíritu nos está influenciando. Y no nos damos cuenta que hay orgullo en nosotros. En Juan 1, del 11 al 12, refiriéndose a los fariseos y a su pueblo, dice: vino a los suyos, vino a su propio pueblo, y ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Los fariseos no pudieron aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Es más, hoy en día el pueblo Israel todavía sigue esperando un Mesías. Nosotros, gracias a Dios que ha tenido misericordia, los recibimos como Señor y Salvador y hemos disfrutado de la libertad en nuestra área financiera, libertad en un matrimonio, libertad en la vida de nuestros hijos, libertad. Ellos se lo están perdiendo porque están orgullosos. Otra característica es que hacen creer que son salvos y santos por obras externas, que por ser judíos o practicar ciertos rituales y leyes son salvos. Y eso es lo que está pasando hoy en día en algunas iglesias cristianas. Están volviendo al judaísmo, queriendo traer prácticas del judaísmo. Entonces, no, es que ya hablamos como los judíos y hacemos rituales, hacemos las fiestas, cuando
pues ya vino Jesús y muchas de esas cosas quedaron atrás. Pero tristemente el fariseísmo quiere volver y ha entrado a algunas iglesias. Y yo he tenido que escuchar que ya hablan hasta hebreo. Y a mí alguna vez me llamó la atención porque me llegó un comunicado de una escuela hebrea de Israel y yo dije, ay, qué chévere. Y entonces le decían a uno, no, mire, y usted aprende hebreo. Y yo dije, uy, qué chévere. Uno decir, no, y en el hebreo dice, uy, sería súper chévere. Y entonces yo me metí, me escribí y le digo, bueno, ¿y cuánto vale y tanto? Y bueno, mándeme el pénsul académico, yo quiero saber qué es lo que uno va a aprender. Entonces sí, efectivamente le enseñaban a uno las frases, las palabras, las no sé qué, pero en el segundo nivel ya tocaba hacer una reunión con un rabí y estar celebrando el Shabbat y estar celebrando el no sé qué y estar celebrando, y yo dije, pero espere un segundo, ¿qué cosa tiene que ver una cosa con la otra? Y entonces al final cuando yo termino de leer, entonces decía, y el invitado especial es el rabino no sé quién cosito. Entonces yo dije, bueno, voy a investigar quién es el rabino este, y me metí, y pues efectivamente él citaba solamente los 5 libros de la Biblia. Jesús no estaba por ninguna parte, Jesús no aparecía, ni el Espíritu Santo aparecía por ahí. Entonces me di cuenta que donde yo hiciera clic, muy probablemente estaría en una confusión doctrinal y estaría cayendo en cosas que ya Jesús nos sacó de allá, que no es por rituales, no es por costumbres, no es por practicar tradiciones que somos salvos, es por gracia, por lo que Él hizo en la cruz. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de esas confusiones. Por eso dice un poquito de levadura en los fariseos y nos podemos alejar de Jesús. Recordemos que en ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Lo dice en Hechos 4:12. Otra característica es que, segundo punto mejor, otra característica es que las máscaras nos llevan a una doble vida. Una doble vida. Una persona puede tener diferentes razones para esconder secretos y convertirse en hipócrita, porque recordemos lo que leímos en Lucas 2 y 3, ¿no? Al comienzo. Porque ningún secreto quedará oculto, todo saldrá a la luz. Y todo lo que digamos allá escondidas, esto te lo voy a contar y que nadie sepa, un día saldrá a la luz. Entonces, a veces llevamos una doble vida. Cuando nos ponemos las máscaras del fariseísmo y de la hipocresía, llevamos una doble vida, porque voy a tener que estar fingiendo, mintiendo y actuando para que me acepten, me amen, crean en mí, me apoyen, me promocionen. Pero el Señor dice, ya no más. A veces estamos tan heridos y desbaratados que nos ponemos una careta, ¿para qué? Para ser aceptados. Tristemente a veces el pueblo de Dios está más cautivo que los mismos fariseos con la levadura. ¿Por qué quise hacer este tema? Porque imagínense que aquí en el ministerio, no sé si ustedes saben, pero yo creo que sí, nos llegan muchas personas diariamente de otros países y de otras iglesias que están plantados en sus iglesias, que sirven, que predican, que enseñan en sus iglesias, buscando, dicen ellos, ayuda. Pero cuando ya empezamos con mi esposo a escucharlos, yo digo, no están buscando ayuda, están buscando decir la verdad y ser libres. Porque están luchando con una atadura, con un pecado, y no quieren que su iglesia, sus pastores, sus líderes sepan que están lidiando con algo. No quieren que se enteren y prefieren ir a otro lugar donde nadie los conoce a contar su verdad. Porque quieren ser libres. No cuentan por temor a la vergüenza, por temor a perder una apariencia de buen cristiano en su iglesia. Porque ¿qué dirán? Eso hace el espíritu fariseo. Nos lleva a ocultar la verdad y a tenernos atados en el silencio. El espíritu del fariseísmo nos va a decir, no cuente. ¿Pero por qué tiene que saber el pastor? Porque no, imagínese donde lo sepa el mentor. ¡Ay! Donde sepan, no, ¿qué va a pasar? Terrible. Lo pueden sentar. ¿Qué van a decir de usted? Quédese con su pecadito, quédese con su atadurita ahí, guardadito, tranquilo. Eso hace el enemigo. El fariseo no es transparente y le toca llevar una doble vida. Y es triste ver cómo
Cuando estas personas que llegan aquí al ministerio y nosotros escuchamos con mi esposo, yo lo primero que veo es que están atados al fariseísmo y a la hipocresía, a una doble vida, porque les toca fingir allá delante de todos. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Pues nosotros somos los primeros engañados, porque decimos: no, fariseo yo, hipócrita, no, eso sí que no. Pero cuando les preguntamos a estas personas que vienen de otras iglesias y otros países, ¿en tu iglesia saben de esto? La respuesta es: ¿cómo se le ocurre? Entonces es cuando hay una máscara puesta. Predican, enseñan, ministran vidas, pero hay una máscara puesta, una doble vida. Esa máscara aparenta santidad. ¿Y saben qué es lo más triste? A mí, cuando yo escucho a las mujeres que Dios me permite ministrar a estas mujeres, yo rebobino mi cinta porque yo estuve un día ahí. Y digo: pues estás engañando a los pastores y estás engañando a los líderes. Y ok, está bien. Pero ¿sabes a quién tú no engañas? A Dios. Porque Dios todo lo ve y Dios todo lo sabe de ti. A Él no lo puedes engañar. Tristemente, este espíritu nos tiene a veces atados a la mentira y al engaño. Igual nosotros, pues con mi esposo, ¿qué hacemos? Los escuchamos su historia, les ministramos sanidad, les ministramos liberación y les dejamos casi siempre una tarea, porque sabemos que pertenecen a otro redil. Busque a sus pastores, busque a sus mentores, abre tu corazón, porque así como esta iglesia es una casa de sanidad, el lugar donde Dios te ha puesto también es casa de restauración. Quítate la careta y no te dejes robar la bendición. Por eso nosotros siempre les dejamos esa tarea: vaya y rinda cuentas a su casa. ¿Listo? Lo bendecimos y chao. ¿Por qué? Porque a mí no me gustaría saber que nuestros mentores estén golpeando en otro redil para desahogarse, para ir a llorar a otro lado, a contar su historia, cuando aquí somos casa de restauración. Por eso nosotros no lo permitimos. Siempre los empujamos. Siempre. Es más, se han quedado hasta un poquito aquí en el ministerio. Y cuando llega el momento dicen: ya estoy listo. Ok, yo oro por esta mujer, la bendigo, que el Señor te siga usando en predicación, te siga usando para ministrar allá. Te envío en bendición con un corazón sano y libre. Vas a contar absolutamente todo. Porque es muy triste escuchar eso. Y yo me pregunto, ¿por qué a veces nos da tanto miedo decir la verdad? Y la palabra de Dios dice en Mateo 10:26: pero no tengan miedo, porque pronto llegará la hora de la verdad y no habrá nada secreto que no se descubra. Yo prefiero contar y no esperar que el diablo me deje en vergüenza. Dios va a sacar muchas veces a la luz eso que tenemos oculto para que seamos libres. A veces, como pueblo de Dios, nos falta mucha honestidad y transparencia en donde Dios nos ha puesto. Dice la palabra de Dios en Marcos 8:17: tienen el corazón tan endurecido que yo le digo a Dios: yo no quiero un corazón fariseo duro, no lo quiero. Veo con gran tristeza hoy en día cómo el pueblo cristiano, porque no solamente lo vivimos acá individualmente, esto es a nivel mundial. Las personas que a nosotros nos llaman y nos buscan son personas de países lejos, donde uno diría: no, pues eso solo se vivía acá. Esto es a nivel global, cómo el espíritu del fariseísmo ha tocado al pueblo cristiano. Yo escucho esposas llorando, diciéndome: mi esposo me confesó que es homosexual. Y yo digo: ¿y entonces qué vas a decir en la iglesia? No, ¿cómo se le ocurre? Nadie puede saber, porque es que él es servidor.
He escuchado esposas que admiten que sus esposos están atrapados en la pornografía. Y entonces cuando yo les digo, pero hay que ayudarlo, él tiene que buscar ayuda. No. Lo que pasa es que él predica muy bonito y la gente cree en él. Entonces allá en la iglesia nadie tiene que saber esto. He tenido que escuchar, y en una ocasión a la hija de un pastor, que me decía que por años tuvo que ver a su papá pastor con lujuria en sus ojos, cómo miraba a las mujeres y a las mujeres con las que él trabajaba en la oficina. Por eso que cuando sale a la luz que él era un abusador sexual, ella no se sorprendió. Y me decía, por eso no puedo creer en Dios, porque él se subía a un púlpito y predicaba una cosa que no vivía fuera de la iglesia: fariseísmo e hipocresía. A mí me gusta leer las biografías y ver películas de personas cristianas y servidores de Dios. Y miraba una hace algún tiempo y cuenta la historia que había un pastor en 1985 en Estados Unidos que era un evangelista y un predicador, pero de un gran reconocimiento. O sea, tenía muchos seguidores porque hablaba la palabra, Dios lo usaba. Y de pronto él escribió un libro que condenaba el pecado sexual y la pornografía. Y fue wow, tremendo el libro. Pero después de un tiempo, él confiesa en el púlpito con lágrimas que él practicaba por años la pornografía y todo lo que tenía que ver en el área sexual. Se arrepintió públicamente y lloró. Pero pasan años y nuevamente caen las prácticas, es encontrado en estas prácticas. Y la gente se sorprendió, los discípulos, pues no podían creer que su hipocresía había sido tan grande. Esto hizo que muchos dejaran de creer en Dios y se fueran de la iglesia. Dejaran de creer en el evangelio. Tristemente, él terminó muy mal. Pero recordemos que al único que no podemos sorprender con estas cositas es a Dios. Él sí todo lo ve y Él todo lo sabe. Entonces, mi conclusión es, ¿cómo estamos nosotros hoy? ¿Hay máscaras como papás? ¿Como esposos? Tal vez llevamos el fariseísmo a nuestro matrimonio y fingimos algo que no estamos sintiendo. Fingimos algo por no querer discutir, por no querer armar la de Troya. Y no soy capaz de decir, me duele, me estoy sintiendo mal, esto no me parece. Y llevamos el fariseísmo al matrimonio. Llevamos el fariseísmo en nuestra relación con nuestros hijos. Yo que ya tengo hijos adultos. A veces, ay no, mejor yo no digo esto porque pronto se vende. Y el Señor me dijo, no. Ante todo, transparente. Ven, hijo, no pienso igual, no siento igual, esta es mi posición, en esto creo y estas son mis convicciones. Entonces, el Señor quiere que saquemos el fariseísmo de nuestro trabajo, el fariseísmo que llevamos a nuestro trabajo, con nuestros jefes, con las personas que trabajamos, con las que estudiamos. Delante los aceptamos y los aplaudimos, pero por dentro, a mí no me parece justo que lo promocionen y le suban el sueldo si supieran lo que yo sé de esa persona. Entonces el Señor quiere que saquemos todo fariseísmo en nuestras relaciones, con sus papás, los que tienen sus papás, que a veces no es fácil esas relaciones, pero es importante sacar el fariseísmo y la hipocresía. Si hoy nos tuviéramos que quitar la máscara, ¿qué nombre tendría nuestra máscara? Falsa humildad, rebeldía, dolor, religiosidad. ¿Cómo se llamaría la máscara que nos tenemos que quitar? ¿Resentimientos? ¿Mentira? Le hemos mentido a nuestra pareja, le hemos mentido a nuestros padres, le hemos mentido a nuestros hijos, le hemos mentido al jefe, al pastor, al líder, al mentor, le hemos mentido y hasta nos mentimos a nosotros mismos. Si pudiéramos hoy sacudirnos de la levadura, de la mala levadura, ¿de qué tendríamos que arrepentirnos? ¿Delante de Dios? ¿De qué? ¿Y delante de las personas? ¿De qué? Tal vez tengamos que perdonarnos nosotros. Seamos los primeros en los que tenemos que trabajar. Perdonémonos. Porque tal vez hay levadura en nosotros mismos.
y no hemos reconocido que tenemos un pecado y que hay que lidiar con él y que vamos a lograr salir de él. Creámosle a Dios que Él sí está haciendo una obra en nosotros. Creámosle a Dios que Él sí nos está transformando día a día. Creámosle a Dios que si hoy nos está hablando este tema es para hacer un alto, nos confronta, pero es porque quiere que avancemos. Hay muchas bendiciones retenidas, muchas, pero Él necesita que hoy nos quitemos las caretas para que lleguen esas bendiciones totales a todas las áreas de nuestra vida. Entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a orar.